Día 23. Ultimátum en el estrecho y fractura del orden global. Ultimátum de Trump. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora en que nos estés viendo. Sé bienvenido a Prisma Horizontal de Noticias. El conflicto en Medio Oriente entra hoy en su 23º día con una escalada sin precedentes. Las principales potencias han endurecido sus posiciones, y el mundo observa cómo el control del estrecho de Hormuz se convierte en el epicentro de una crisis que redefine las alianzas globales. El presidente Donald Trump ha lanzado un ultimátum de 48 horas a Irán: abrir completamente el estrecho de Hormuz o enfrentar ataques que, según sus palabras textuales, destruirán varias plantas eléctricas, comenzando por la más grande primero. Ante la impotencia de la coalición estadounidense-israelí para derrotar al ejército iraní, han optado por atacar a la población civil, en una abierta declaración pública de genocidio, ya que la destrucción de estos recursos de Irán pondrán en condiciones vulnerables al pueblo iraní, su infraestructura de salud pública se vería afectada y miles de enfermos estarán en peligro de muerte. Estos atentados contra la población civil claramente están sancionados por el derecho internacional. Esta advertencia, publicada en su red social desde Florida, llega después de que Teherán bloqueara efectivamente el paso marítimo por donde transita aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo, unos 20 a 21 millones de barriles diarios. Ataques en Israel y respuesta iraní. Mientras Trump lanzaba su advertencia, el frente militar registró un hecho de máxima gravedad. Misiles iraníes impactaron directamente en las ciudades israelíes de Dimona y Arad. Según reporta Associated Press, los proyectiles alcanzaron áreas cercanas al principal centro de investigación nuclear de Israel, a solo 20 kilómetros de Dimona. Fue la primera vez que misiles iraníes penetraron los sistemas de defensa aérea israelíes en esa zona estratégica. Las consecuencias son devastadoras. Al menos 300 personas muertas y más de 150 personas fueron trasladadas a hospitales tras el impacto en Arad, donde 10 edificios de apartamentos resultaron dañados, 3 de ellos en riesgo de colapso. Irán, por su parte, confirmó que su principal centro de enriquecimiento nuclear en Natanz fue atacado el sábado. Israel negó responsabilidad. Pero la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, advirtió que este tipo de ataques representa un riesgo real de catástrofe en todo Medio Oriente. Rusia, críticas, Escofina y una lectura geopolítica. La narrativa rusa, recogida por medios como Mercury The Express, es de abierta crítica y escofina hacia la estrategia estadounidense. El diario ruso Kommersant publicó una imagen que resume el sentimiento en Moscú. Acusa a Trump de intentar estrangular al liderazgo en Teherán, pero en su lugar, ha apretado la soga alrededor de su propio cuello. Medios rusos califican la guerra como larga, dolorosa y muy costosa, y ven en ella un error estratégico de Washington. Pero hay una lectura más profunda. El expresidente Dmitry Medvedev, en Telegram, afirmó que todas las negociaciones con Irán fueron una maniobra de engaño, dejando claro que para el Kremlin, la credibilidad diplomática de Estados Unidos ha quedado en entredicho. China y el impacto económico global. Desde China, la mirada está puesta en los mercados. Medios financieros informan que Wall Street tiene los ojos fijos en el conflicto. La guerra ha hecho que el petróleo suba más de un 40% en 3 semanas. La inflación se ha disparado y los mercados han excluido por completo cualquier recorte de tasas de la Reserva Federal este año. Incluso se empieza a hablar de posibles nuevas alzas. El resultado: las acciones estadounidenses sufren su 4ª semana consecutiva de caídas. El S&P 500 y el Nasdaq se encuentran en sus niveles más bajos desde septiembre de 2025. Mientras tanto, analistas como el británico Alexander Mercuris, citado por Izvestia, señalan que cada día que pasa, el sistema de sanciones contra Rusia comienza a colapsar ante la crisis energética global. Fractura del orden global. La voz del sur global. Más allá de los bandos tradicionales, un análisis del Sunday Observer de Sri Lanka ofrece una visión estructural de lo que está ocurriendo. El periódico sostiene que este conflicto no es solo otra guerra regional, sino una prueba de estrés del orden global. La dificultad de Estados Unidos para reunir a sus aliados, según el medio, no es una vacilación diplomática temporal, sino un cambio estructural en la política global. 22 países, incluidos Emiratos Árabes Unidos y Australia, han mostrado su disposición a unirse a iniciativas para asegurar el estrecho de Hormuz, pero el consenso automático que existía en la Guerra Fría ha desaparecido.
un mundo sin centro. Mientras la Casa Blanca insiste en que la misión está prácticamente terminada, los hechos muestran un panorama distinto. El orden unipolar que dominó las últimas décadas se enfrenta a su mayor desafío. El Sunday Observer lo resume con crudeza: el mundo ya no es unipolar, pero tampoco es una multipolaridad estable. Es un sistema fragmentado en transición, donde múltiples centros de poder coexisten sin un marco compartido de orden, con las víctimas civiles superando las 1.300 en Irán y más de 1.000 en Líbano, y con 18.000 heridos. El precio de esta transición se paga en sangre mientras las potencias redefinen las reglas de un nuevo tablero global. Gracias por acompañarnos en Prisma Horizontal de Noticias. Y recuerda que si te ha gustado la información que te hemos proporcionado, no te olvides de regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal. Gracias por tu apoyo.